Tachan. Vídeo. Presente vídeo. Tema aquí en Valencia de estos días. Lo que llaman la dana. La dana es la gota fría de toda la vida, de cuando el final del verano, cuando empieza el otoño, yo lo recuerdo de toda la vida, de tormentones de verano, de pequeñas inundaciones, de caer 100 litros en una hora y un palmo de agua en la calle y luego de repente desaparece. Eso ha pasado siempre, sobre todo en Valencia, porque todo lo que es la provincia de Valencia está rodeada de montañas y está mirando al mar. El Mediterráneo se ha calentado, está el agua caliente del verano, se evapora ese agua y cuando sube todo ese vapor de agua, hay corrientes frías que están viniendo de las corrientes del Atlántico y del norte de Europa, chocan con ese aire frío y lo que es ese vapor de agua cambia de estado de vaporoso a líquido y se precipita. Por eso al precipitarse son precipitaciones, que es lluvia que cae. Si no serían ascensiones, lluvia que sube para arriba, imagínate, ¿no? Entonces, eso es algo que ha estado siempre, que se le ha llamado siempre gota fría. Si pasaba en verano, se le llamaba tormenta de verano, tormentón de verano. Y si pasaba a partir de que empezaba ya el colegio, era la gota fría. Y solían ser los meses de septiembre y octubre. Eso tradicionalmente y desde que tengo recuerdos. ¿Qué ha pasado con todo el sistema globalista de agendas y bueno, estas cosas, ¿no? Para utilizar todo el tema del clima o lo tradicional, meter miedo, hacerlo más moderno, más científico, cambiar el dogma conforme va habiendo un relevo generacional y la gente mayor que entiende la gota fría y la gente joven pues empieza como a entenderlo o a perderlo, pues le meten nomenclaturas como más científicas o más... Desde hace unos años se quieren clasificar todo, poner nombre a todo y meterte como todo normas, todo leyes, todo impuestos, todo como muy, como todo escrito, cuando es mucho más fácil que eso. ¿Qué pasa con la dana? Dana, si vemos un poco lo que es la nomenclatura de dana, depresión aislada a niveles altos. Se podría entender como si fueras un meteorólogo y dices, bueno, cuando hay una depresión, tenemos lo que es la presión atmosférica. Cuando hay una depresión sería como que baja la presión, como que de repente sube toda esa humedad, de repente pesa mucho, choca con el aire frío y ¡pum! Se baja y cae el chaparrón. Y ese chaparrón de gota fría, ese chaparrón, por eso es aislada, porque no es algo genérico que afecte a toda España, sino en este caso pues solía ser muy normal la zona de Valencia, de la costa, y por eso es como aislada, niveles altos. Lo de niveles altos es como que ha subido toda ese agua arriba, se ha enfriado y se ha precipitado. Muy absurdo. El nombre en absurdo. Lo puedes como medio entender, que para un niño de 6 años que hay que señalarle todo, educarle todo, decirle todo, no. Si vemos que las consecuencias de estas tormentas exageradas, manipuladas, aumentadas, controladas, utilizando la tradición de la gota fría que suele haber en otoño, pero que ya había pasado la semana anterior y ya había pasado el que te caigan, que de repente se pongan nubarrones negros y no con esos vientos artificiales ni con esas creaciones de nubes también raras
o con esos zumbidos o vibraciones que se escuchan antes, o con esos truenos que llegan a durar minutos, no, o sea, segundos, no, minutos. Depende, un trueno sostenido el tiempo o truenos raros que suenan como a bombazos, como a cañonazos, como si hubiera una batalla naval ahí arriba. Y entonces, utilizando un poco que en esta época suele haber esas gotas frías y para tener fuerza en ese discurso falso manipulado de cambio del clima, cambio de clima cambia cada segundo, cambia el clima. Cambia el clima desde que amanece hasta que anochece. Cambia el clima el índice de humedad un 90% en la madrugada con el rocío a un 10% de humedad a mediodía por el sol. Es absurdo meterle eso porque ya no le sostenía, ya no estaba justificado y se les desmontaba facilísimo lo del calentamiento global, lo de todo esto, todo lo que se inventaba en anterior para meter más impuestos, más normas, más leyes, más censura, más control, para inventar su chiringuito. Entonces, qué es lo que pasa? Esta es una más de esas, ¿no?, que se han inventado. Si hacemos un poco, vamos a hablar del tema de por qué Dana, si es depresión aislada niveles altos. Depresión significa cómo están ahora toda la gente cómo estamos aquí los de Valencia. Yo me incluyo, aunque estoy en la parte norte de Valencia. Qué casualidad que es el sur. Otra vez, causalmente, se oprime al sur o se destruye el sur o el sur es como lo que hay que controlar. En tantos ejemplos, ¿no?, de norte-sur a nivel poder. Esa depresión es la que tienen ahora de esta gente que se ha quedado sin nada, que encima se les ha abandonado, que se ha reaccionado mal, que encima todo tiene una consecuencia, ¿eh? Ahora explicaré el qué y por qué. Y esa depresión, sí, claro, aislada, porque no ha pasado del Turia hacia Valencia, porque no ha afectado a pueblos como Rocafort, Godella, Moncada, La Eliana, La Cañada, porque no ha afectado a poblaciones, porque Santa Bárbara o Campolivar no ha pasado como en Paiporta o en esto, porque ha sido aislado. Lo otro quizá es el norte y lo otro es el sur. Entonces, zonas industriales de gente obrera, gente humilde, con algunas zonas más desfavorecidas, que causalmente coinciden con proyectos de empresas y proyectos de planes de plantas fotovoltaicas, de parques eólicos, de almacenes de estos de Big Data, que requieren como mucha energía, mucha agua, mucho control y comprar mucho terreno y que no moleste a nadie, ¿no? Igual que las plantas estas de hidrógeno que quieren hacer por aquí. Entonces hay como coinciden varios sitios que ha pasado, como Requena Utiel o como Sagunto, como varios sitios donde causalmente se han destruido zonas que causalmente iban a comprar, ¿no? O les interesaban, pero no vendían. Entonces, mira, ahora qué fácil lo tienen. Entonces, depresión, sí, de la gente. Aislada, sí, porque es donde a ellos les interesa y donde mandan con todos los radares del HARP, los mandan. Y tenemos uno ahí en Manises, lo ves ahí en el aeropuerto, en el polígono de Manises, le das la vuelta por detrás, pasas por detrás, como el campo de golf, y ves ahí el super mega boloncho, como el que tienen en Alicante, como que tienen sobre todo el análogo con este es el de Cádiz. Y Marruecos, casualmente, los ha adquirido también lo del HARP, se ha puesto a hacer pruebas, hace un par de semanas se puso a darle al botón de lluvia, mucha lluvia, y se les inundó el desierto. Y de repente inundaciones en el desierto del Sáhara que no habían visto en miles de años. Que llueva de vez en cuando, sí. Inundaciones que parezcan lagos, no.
¿Cuándo? Pues le hicieron la prueba y dice, vale, ya sé cómo funciona la maquinita esta. Ahora, ¿quiénes son mi competencia? ¿Por dónde nos han llamado la atención de que estamos llevando del Sáhara y de Marruecos verdura, fruta, sin pasar casi controles sanitarios, con un montón de fitosanitarios prohibidos, con unos precios a bajo coste? ¿A quién es mi competencia? Elegido, pues les mando una súper granizada. ¿Qué es? ¿La huerta de Murcia o de Valencia? Les mando también y les destruyo. Que ahora están plantando olivos y plantando viñedos, aunque no toman vino, qué casualidad. Pues vale, vamos a mandar a zonas de olivos, a zona de viñedos, también. Es como venga, vamos a animar todo esto, en coalición, obviamente, con los que quieren hacer los proyectos estos, que al final son todo lo mismo. Entonces, tenemos que ha sido todo aumentado, manipulado y un poco destructivo para sus fines. Entonces, depresión aislada a niveles altos. Niveles altos, ¿por qué? Porque son ellos, son la élite, los que están encima de la pirámide, los que eligen el qué, cómo, cuándo y por qué. Y no es causal. Existe una causa y efecto, el día, la hora, todo. ¿No? Está todo súper medido. Entonces, depresión aislada a niveles altos. Ahí lo tienes. Deprimo de forma selectiva la élite a quien quiere. Y ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacen malas acciones y te lo dicen a la cara, consiguen que el karma sea menor o no haya karma. Que parece bastante injusto cuando tienes buen corazón y tienes empatía y eres incapaz de hacer el mal o hacer daño a alguien, o que por un interés de quedarte unos terrenos o poner en marcha una empresa eres capaz de matar a 1000 personas. Pues bueno, para esa gente son números, no son personas. Es gente que molesta para sus fines, entonces no nos cabe en la cabeza, entonces se nos crea un cortocircuito de incomprensión y la única salida es el destino, es el clima, incluso alguno dirá castigo de Dios o alguno, pues eso. Cosas. ¿Qué es qué más tenemos con lo de, bueno, el nombre de Dana, ya que seguimos un poco desglosando todo eso? El nombre de Dana es un acortamiento del nombre de Daniela, y Daniela es el femenino de Daniel, que son los daimitas, los hijos de Dan. Dentro de los 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y se iba a Jerusalén, cuando los únicos que no cruzaron el Jordán fueron Moisés, porque murió de viejo, y los daimitas, los hijos de Dan. Se consideraban los justos, los correctos, los que hacen lo correcto, los que imponen sus normas, y ellos consideraron que no eran puros de corazón porque habían montado alguna orgía, alguna fiesta, el vellocino de oro, bueno, habían montado sus fiestas en esos 40 años que tardaron de Egipto allí, y dijeron que no eran dignos de entrar y que se quedaban más en Jordania que en Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el llevar el nombre de Daniela, significa justicia, significa lo justo, significa la que imparte justicia. Y la justicia, y lo vemos hoy en día en los juzgados, no siempre es la correcta o la esperada, o favorece al que está siendo injustamente tratado. Entonces, es subjetivo, ¿no? Más bien, quien más poder tiene o más dinero tiene es quien tiene la justicia de su parte. En este caso, la iconografía de la diosa de la justicia con una balanza y los ojos vendados para no mirar a quién se le ha caído la venda, y la vergüenza también. Pero bueno, es lo que toca para que salga todo a la luz. Más cosas sobre el nombre de Dana. También se la conocía como la justa o la justiciera, o la que trae tormentas, la que castiga con tormentas. Pero es que va a haber más coincidencias con todo eso.
¿Por qué en la ciudad de Valencia? ¿Por qué en el Golfo de Valencia? En la mitad del mundo, existen dos mitades del mundo. Sería, a nivel horario, sería el meridiano de Greenwich, que coincide, pasa por el Golfo de Valencia, sí coincide en Castellón y en Alicante, pero pasa justo en la línea donde salió todo ese agua hacia adelante de la albufera, justo es por donde pasa el meridiano de Greenwich. Eso sería, y luego tendríamos lo que es el Ecuador. Sería la forma de partir el mundo, si lo consideramos esférico, en partirlo en cuatro. Sería el Ecuador y el meridiano de Greenwich, que se utilizó para la hora cero para empezar a medir las diferencias horarias. Hacia la derecha iría una hora más y hacia la izquierda sería una hora menos. Entonces, si entendemos qué significa Greenwich, el meridiano de Greenwich, aparte de ser un pueblo de Inglaterra que lleva su propio nombre, y allí pasa la línea, he estado con mis padres y mis hermanos en una línea de cobre o de bronce que echan en el suelo. Y también Greenwich significa en inglés o en castellano sería como puerto verde o asentamiento verde. Y justamente todo lo que nos están vendiendo de esta cultura woke y de estos inventos de normas y leyes e impuestos es justo la ideología verde de von der Leyen y de la ONU, ¿no? Y la OTAN. Qué casualidad, ¿no? También lo de Greenwich, línea verde, y estamos aquí en el punto verde. Así que otra coincidencia. Luego, que también justamente esas cosas de la agenda que querían imponer y los planes de esa energía tan verde, tan como el del hidrógeno, placas solares eólicos, y justo en ese Greenwich, justo ahí coincide la línea, pues qué casualidad, ¿no? Que las trabas o problemas que había de presupuesto, pues de repente al quedar mal los gobiernos de aquí o los provinciales, como que el gobierno dice, pues ahora sí que me aceptas el presupuesto, ahora si me pides ayuda me vas a aceptar el presupuesto, me vas a firmar a mi favor todas las leyes y todas las cosas que diga, utilizando la política, matando a gente. Eso es un poco triste. Pero bueno, eso dice mucho la calidad humana de lo que tenemos y simplemente. Y no hablo de partidos políticos ni de nada porque son todos iguales. Es más poder entre ellos, es más a ver quién roba más o a quién mete más enchufes, más todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con... Estoy explicando un poco por qué Valencia y por qué esto. Valencia, para Sorolla, por ejemplo, le gustaba pintar aquí, aunque se fue a Madrid, pero volvió a Valencia porque decía que Valencia era la ciudad de la luz, que los atardeceres, anocheceres, los atardeceres, los amaneceres, las luces, los cambios, la claridad, hay algo en Valencia a nivel energético que tiene mucha luz. ¿Y de qué forma se puede apagar la luz? Pues generando oscuridad. Y esto ha sido una opción de apagar la luz o querer apagar esa luz, pero lo que han encendido es un fuego más grande, así que les va a salir mal la cosa. Luego también los romanos, cuando llegaron aquí a la Reconquista, cuando Constantino quiso expandir el cristianismo utilizando, ¿no?, todo el ejército de Roma, llegaron aquí y se encontraron gente muy valerosa, muy valiente. Era Edetania, los edetanos, que había varios asentamientos, el de Giria, que es el que está cerca de Casinos, aquí donde vivimos, pues esa cultura que había entonces era la edetana y le llamaron los valientes, los que luchaban, hombres, mujeres, niños, como se va a hacer ahora y como se va a poner el pueblo en pie a seguir luchando porque han tocado los valientes.
Así que va a tocar eso. Y es una forma de... Han querido apagar la luz, han querido hundir a los valientes y les va a salir mal. O ya les ha salido mal. Más cosas con esto. Bueno, ya he comentado un poco nuestro país vecino, cómo puede haber influido con sus radares, moviendo con ondas y con los radares dirigiéndolas, con todo el tema de cambio climático. Si miráis en el BOE, pone que solamente el gobierno o gente autorizada por el gobierno puede manipular el clima, puede hacer que llueva, puede cambiar las tormentas de rumbo, puede manejar todo eso. Por lo tanto, es un responsable civil subsidiario, bueno, civil no, sería público, que es él como el responsable de las acciones estas. Igual que el tema de las alertas o todo esto. No se quiso alertar para un poco de ese pique y generar el caos. Entonces, seguimos con cosas de lo que ha pasado. En cuestión de 20 años, fuera el gobierno que fuera quien mandara en cualquier ayuntamiento o en esto, alguien desde arriba, esa élite, esa pirámide, ¿no? De eso de niveles altos que decía la Dana, dice que se tienen que destruir todos los recursos hídricos, todas las reservas de agua que no estén usadas o vendidas a los grandes lobbies hidráulicos o fondos de inversión como BlackRock o como Vanguard. Entonces, esas presas que es competencia y sirven para que el pueblo tenga agua cuando hay sequía, sirve para frenar todas estas inundaciones, estas grandes bajadas de agua que siempre siempre ha habido. Era una forma de, hemos pasado el verano con sequía, llega un tormentón de verano y se nos llevan a los pantanos. Pantanos, los azudes, las pesqueras, las presas, represas, todo era para frenar el agua y guardar agua para cuando no hay. Ha sido uno de los años más lluviosos, si contamos que ha llovido 10 días al año, pero ha caído lo de 2 años. Y a nivel estadística, ha sido uno de los años, en los últimos 10 años, el más lluvioso. Pero no se ha podido guardar el agua porque la tiran y la echan al mar, porque no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque desde el 2020 España permitió que el agua cotizara en bolsa y permitió vender sus recursos naturales y todas las presas, las permitió vender a lobbies extranjeros privados, cuando el agua es un bien del pueblo, pues se vendieron. Y ahí, pues, y encima cotiza en bolsa. Entonces, si los diamantes o el oro cotiza en bolsa y encuentran muchas minas de diamantes y muchas minas de oro y hay mucha oferta, el valor sube o baja. Obviamente el valor baja. Pero si de repente esa misma empresa compra todas las minas de diamantes y de oro y empieza a soltar con cuentagotas para controlar la bolsa o el mercado, está haciendo eso, es una prevaricación y es bueno, es la bolsa, ¿no? Es lo que es el negocio de la bolsa. Entonces, con el agua han hecho lo mismo. Esos mismos que han comprado las presas, esos mismos que tienen los radares, esos mismos que manejan el dinero, esos mismos que son los lobbies que dan sobrecitos a los que llevan corbata por ahí. Que bueno. Entonces, esta gente pasa eso, que por eso lo del agua. Ahora, todo lo que ha llovido, las presas están abiertas o están cerradas. Si está guardando ese agua, se está yendo al mar. Ellos usarán la excusa de no, es que hay que aliviar las presas para que no se revienten. No, es que hay que... en Valencia, en los últimos años, se han tirado 30. 30 de lo que ha corrido ahora. Si hubieran estado esas 30 presas, azudes, represas, esas pesqueras. Las pesqueras son coger un trozo de río, le haces como un estanque, como una pequeña presa y se utiliza para pescar o guardar pescados
para tener como piscifactorías, para controlar un poco el agua y tener peces. ¿Vale? Y conseguir que el río pierda fuerza, no arrastre, y entonces tener más facilidad de que haya fauna, vida salvaje y que haya más vida en el río. Entonces, si se han tirado esas presas, ¿qué lo ha permitido y por qué? Y decían que estaban obsoletas o no estaban en uso cuando son un bien del pueblo, y muchas eran patrimonio, algunas eran árabes, eran romanas, algunas estaban ahí de toda la vida, y a base de amenazas o de ignorancia el pueblo no ha protestado o se ha enterado tarde. Y claro, si esas leyes también de esa cultura woke, de Wonderlegend, que te meten una multa de 600 euros por coger una piña en el monte o llevarte leña para... Estás limpiando el monte, estás haciendo que cuando llueve no se atasquen, no haya luego unos tapones que cuando llueve va acumulando, luego se suelta todo de golpe y te viene la riada. Vale, ¿cómo se arregla eso? Limpiando el monte. ¿Cuánto dinero se ha metido en prevención de monte, de limpiar ríos, de adecuar todo eso, de hacer más presas más pequeñas? No, se quitan presas. Pero el gobierno da al país vecino, le financia miles de millones en crear presas allí, para hacer más cultivos allí que hagan la competencia aquí. Y aquí quita las presas para destruir el campo. Entonces, ¿para quién trabaja el gobierno? ¿O a quién se ha vendido? Entonces, es un poco eso, ese juego que estamos ahí en medio. Y eso, me pone un poco triste y me pongo un poco, no negativo, pero sí reflexivo, un poco no pesimista tampoco, pero entendiendo un poco. Vamos ahora y he explicado qué significa lo que es Dana, porque la gota fría, porque esta gota fría de toda la vida ha sido más catastrófica de lo normal, por dos motivos: por la cultura de protección de la naturaleza, que su fin es destruirla y destruir el campo, y por la manipulación de los radares, con los radares climáticos, permitida, consentida por el gobierno, y así lo podéis ver en el BOE. Y esas dos medidas son lo que ha provocado esto. Y el cambio de nombre pues para generar ese primado negativo y esa manipulación y ese reeducar a la gente joven, o poner como que es algo más nuevo, más grande, más peligroso, más por culpa del cambio climático. Y para nada. ¿Qué día ocurrió? ¿Qué mes ocurrió? ¿Qué año ocurrió? Vamos a analizar eso también para entender el qué y por qué. Ocurrió el 29 de octubre. El 29 de octubre, la tradición, esta gente élite, esta gente de la pirámide, esa gente, ese 1% que le gusta manejar todo y jugar a tener el control del mundo, y no les interesamos nada, ni la naturaleza ni nosotros, conoce todas las culturas antiguas, las artes oscuras, los símbolos, la numerología, la astrología, conoce todo ese poder. Todo ese poder lo conoce y lo usa. Y por eso tienen y están donde están. El 29 de octubre, para la cultura antigua, wicana, celta y culturas ancestrales, es el día de los muertos, es el día de los muertos por ahogamiento. Cualquier persona que durante el año se le hubiera muerto alguien en el mar o en el río ahogado, ese día se le encendía una vela. Ese día se pedía por él. Es que casualidad que el 29 de octubre es el día de las almas muertas por ahogamiento. El mes 10 en el tarot es octubre. Octubre es el mes 10 y es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, si gira a la derecha, crea y construye. La rueda de la fortuna, cuando gira a la izquierda, destruye. Y entonces es como destrucción. Entonces han utilizado también el mes de octubre para destruir, utilizando a su favor, ¿no? Luego, más casualidades que tenemos por ahí. Vale, una semana anterior al evento hubo una luna que se llamaba la luna del cazador.
Es una luna que empezaba también la temporada de caza, es una luna que también empezaban a moverse muchas migraciones porque llegaba el frío, entonces había mucho paso de aves y a veces los pasos es al atardecer o al amanecer cuando salían a cazar y estaba la luna ahí. Entonces la luna del cazador es una luna que estaba una semana antes del 29 de octubre. Pero es que a los días, el 1 de noviembre, aparte de ser todos los santos, aparte de ser el Día de los Muertos, que usualmente, mira a ver cuántos muertos, que también van a mentir sobre todo eso, para que sea un ritual satánico o decir a los otros mandamases, llámalos, bueno, pues acaso el algoritmo, no voy a decir ahora nombres, a ver si les pita los oídos, pero bueno, esos que sabéis que ese 1%, para que los otros y ellos ponerse la medallita, pueden decir que ha habido 333 fallecidos, cuando en realidad han sido 1800. Pero bueno, en esos 33, si yo he perdido a alguien, pensaré que está contado en esos 333. Y otro que pensará que también es otros 333. Entonces es como que si es quien dice las cifras oficiales y es quien se presupone que es el garante de la ley, la verdad o lo correcto, todo esto, y se inventa lo de los fallecidos o se inventa los desaparecidos, pues bueno, ellos van a decir, pues como lo vimos en la pandemia esta, ¿no? Anterior también, si miras todos cuántas veces pone 333 en oleada, nueva oleada, 333 muertos, 300, es como muy, muy, muy de ellos. Para que se sepa, es una forma de que el mundo, entre ellos, sepan que han sido ellos y que lo han hecho bien. Bueno, ojalá haya filtraciones y saquen las cifras de verdad y todo esto. ¿Qué más quería comentar sobre esto? Vale, la luna de noviembre, la del 1 de mayo, se le llamaba la luna de los muertos, la luna de Lilith, era una luna oscura. Le llamaban es una luna nueva, obviamente, no hay luna, es una luna oscura. Esa luna oscura consideraba que venían a llevarse almas o que se abrían portales dimensionales de la oscuridad, donde el velo entre los vivos y los muertos eran más débiles y donde se hacían, muchas veces los magos oscuros hacían sacrificios y se abrían portales dimensionales, como lo que hacen en el CERN, que están haciendo con el acelerador de partículas, que pueden abrir portales. Y para generar esa energía o generar ese egregor de dolor, ese egregor de baja vibración para atraer más negatividad o más control, que mejor que hacer un sacrificio humano de tantas personas ahogadas, ¿no? Y tanto dolor, tanta injusticia, tanto sufrimiento, si hubieran reaccionado rapidísimo como se debe reaccionar en cuestión de minutos, en horas, mandar a todos los efectivos de todas partes y permitir, no hubiera generado el egregor de la frustración, el odio, el cabreo, la indefensión, la impotencia, la rabia, la tristeza, toda esa energía ha sido comida energética negativa para ellos, para tener más poder y conseguir su misión. Y lo han hecho bien. Han estado ya apretando hasta que ya se les escapaba de las manos y ya era muy descarado. Y han como movido, mandado ayuda, que aun mandando ayuda, la mitad es postureo y no es real. Hay que preguntar por allí o a la gente que va. Nosotros lo hemos visto allí, el descontrol, descoordinación. Unos nos mandaban para un lado, otros para otros, todo por ahí tirado. O sea, no está bien, no hay cabeza. ¿Y por qué no hay cabeza? ¿Por qué no hay cabeza en todo esto? Aparte de que haya sido controlado, que haya sido manipulado y que esto ha sido perfecto para generar un egregor negativo, para alimentar o hacer como una ofrenda o un sacrificio o un ritual satánico, lo que queréis llamarlo. Cada uno que le ponga lo que quiera.
ese robo de energía o esa alimentación de ese egregor negativo para seguir en el poder, todo eso les ha salido bien. ¿Por qué? Porque desde hace bastantes años, te diría que unos 20 años, han visto ser político un negocio súper grande para ti, para todos tus amigos, familiares y vecinos. Y han ido haciendo que todo el sistema esté duplicado. Entonces, el gobierno tiene unos ministerios, luego están los senadores, otra duplicación, luego tenemos las provincias, luego tenemos dentro de luego están las capitales, luego están los ayuntamientos, para la misma función, duplicado, duplicado, triplicado, cuatriplicado. Y luego, cuando alguien, porque estudia una carrera política o se ha arrodillado mucho, porque ha tenido mucho enchufe, o porque bueno, estas cosas, se mete a eso y le dan un puesto, o se lo regalan, o lo compra, o se lo encuentra, y no sabe hacer, obviamente, su trabajo, contrata a asesores, alguno que tenga alguna idea de lo que hacen, más a todos los restos de listas de partido, primos, amigos, vecinos, así que le debía un favor o que... Entonces, dentro de lo que es lo que pasa con todo eso, es ¿qué es lo que pasa? Que en vez de ese presidente o ese alcalde que no tiene ni idea de su trabajo, por lo tanto no es alguien válido ni está preparado, ni es nadie válido para ejercer ese puesto, ¿qué es lo que pasa? Que contrata asesores, aparte de que es enchufismo y todo esto, él no lo paga con su sueldo. Si él gana 6.000 euros al mes, él no paga 1.000 o 2.000 euros a 3 asesores. No, lo que hace es como más dinero y más presupuesto y más dinero, y como ellos son los que aprueban el presupuesto, pues sale pues más dinero y más dinero y más dinero. Pero es que en España somos muy potentes en producir, pero no hay pan para tanto chorizo. Y el choripán se está quedando ya, entonces no se estira. Entonces, ¿que no se pueden pagar las pensiones? Pues nos inventamos una pandemia y nos quitamos a los mayores. ¿Que no se puede hacer no sé qué? Pues eso, así, ¿no? En plan de pim pam, lo arreglamos. Acción, reacción, solución, problema, y luego ponen la solución. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que en cualquier ministerio había profesionales, había técnicos, había gente licenciada, había gente que por una carrera, por una progresión, por una sabiduría, por una experiencia, porque habían escrito libros, habían dado clases, habían trabajado en la calle, conocían eso, llegaban, cuando eran mayores, con una formación y con llegaban a puestos altos para coordinar, dirigir, para lo que habían trabajado, y lo conocían desde que habían empezado desde abajo, o habían estudiado eso y lo habían practicado. Entonces, esos técnicos, que había técnicos de carrera y había técnicos de oficio, o porque se lo ganaban, sabían de lo que hablaban, sabían lo que hacían y eran profesionales. Conforme va cambiando la política y van siendo todos los mismos, sin oposición, si quitas la oposición porque todos son los mismos y están financiados por el mismo, si de repente los sindicatos están todos comprados, si de repente, si empiezas a quitar competencia, empiezas a controlar todo eso y empiezas a quitar técnicos y empiezas a meter amiguitos. Empiezas a quitar gente profesional que sabe lo que hace y empiezas a meter a los siguientes en la lista. Empiezas a quitar, entonces, que hubiera enchufados y hubiera hijos de papá y que hubiera todo esto, ha ocurrido siempre, siempre. Y eran los 4 tontos mandamases de arriba que chupaban del bote, pero había un séquito, los que estaban detrás sabían lo que hacían y funcionaba la cosa. ¿Qué pasa cuando han ido quitando técnicos y metiendo más ineptos, chupa del bote, enchufados, amiguitos, primos y demás? Pues que no funciona nada. Y encima está todo duplicado, triplicado. Entonces, encima no hay comunicación, se echan las culpas unos a otros, nadie reacciona porque no están preparados. Y en caso de que les pille, echan la culpa al otro. Como no, ahora están pasando que si el presidente dice que el otro, que el presidente de la Comunidad de Valencia,
El de Valencia dice que no, que eso tiene que haber sido ahora le echan la culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que causualmente se sacaron hace 2 semanas un seguro de responsabilidad civil ante accidentes, muertos o cualquier situación para como estar aforados para que ellos no sean nadie de la Confederación sea juzgado o tenga que pagar nada porque hay un seguro que han contratado que les avala. No ha existido ese seguro nunca y de repente se lo inventan 2 semanas antes de que pase todo esto. ¿Causalidad? También seguramente casualidad. Alguien tuvo la intuición o lo soñó o se les ocurrió o casualidad. Que de repente ese pasarse la pelota, ese echarse la culpa, bueno. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces, la idea es echarse la culpa al uno al otro, dejar que pase el tiempo y olvidarse del tema, como pasó en Canarias, que aún sigue gente, después de todos los años, viviendo en barracones, en casas prefabricadas, sin recibir lo que el gobierno dijo, y nunca os abandonaremos, estaremos ahí, os daremos todo, que 2 días, la foto y adiós. Pues aquí en Valencia, que somos los valientes, no va a pasar eso. Así que sí, somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Así que se estén preparando. Venga, nos vemos. Y un inciso más a colación de esto, aprovechando leyendo libro de numerología. Resulta que el número 29, el caso es que me acordaba que escribí algo sobre ello y sí, os lo voy a leer literal el número 29 corresponde al 3 de bastos, que es este. Y se ve una persona como satisfecha, como orgulloso de algo que ha creado, que es se ve como, la iconografía sería como un río, está como en lo alto, y hay como barcos, podrían ser casas inundadas, y se ve como el horizonte, y causalmente del mismo color que se ve ahora mismo, pues si vas por allí y ves cómo está de barro. No es agua azul, no es agua de un río. ¿Vale? Esta es la carta del 3 de bastos, que corresponde en numerología con el número 29, que es el día elegido para bueno, ritual, vamos a llamarlo así. 3 de bastos, energía que mueve al engaño, indecisión y vacilación a la hora de elegir por temor al engaño. Persona que mira en su propio beneficio. Gran decepción. Invitación a perseverar en los objetivos que se persiguen sin desfallecer. Posibilidad de estafa. Cierta propensión a volverse locos. Vale. El número 29, que corresponde a los 3 de bastos, digamos, energía que mueve el engaño. ¿Ha habido engaño? Ha habido ahora alerta, ahora no, ahora la quito, ahora gota fría, ahora no, ahora sí, ahora no. Eso es un engaño. Es un engaño las cifras que están dando de desaparecidos y muertos. Es un engaño el juego que están ahora de tú lo llevas, tú más, tú no, tú tonto. Y están a ver quién tiene la culpa. Indecisión y vacilación a la hora de elegir. Indecisión y vacilación a la hora de elegir. ¿Cómo se sentirían los bomberos, los policías de verdad, la gente que ha jurado cuidar, servir y proteger, de sentir la impotencia de que esos enchufes, esos mandos superiores politizados, que ninguno es de carrera militar o carrera que no ha tocado la calle, que no sabe lo que es eso y que es el que tiene, sin experiencia, que dar la orden de que ellos vayan a actuar, de que conocen el terreno. Cuando uno no estaba de vacaciones, el otro se ha ido de viaje no sé dónde, el otro no tenía el teléfono enchufado, el otro no sabía ni siquiera que tenía una alerta de que podía mandar una alerta por teléfono, o eso decía. Entonces, ¿cómo se sentía esos? Pues indecisión y vacilación a la hora de elegir. Si esa gente, como se plantaron allí los bomberos franceses, que vieron eso por la tarde y dijeron, cargaron los coches y fueron todos allí a ayudar. Y llegan y dicen, ¿y dónde está aquí la gente? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde están los...? Entonces no entendían. Claro, y la gente esos
esos bomberos, policías o guardias civiles o militares de verdad que protegen al pueblo y que han jurado la bandera y la Constitución, resulta que no se les llama, no se les deja actuar, no se les deja ir, pues eso, lo que dice aquí, indecisión y vacilación a la hora de elegir. Si voy, me van a despedir, me van a expedientar. Si no voy, me siento mal y estoy fallando a todo el país. Pues mira qué indecisión y vacilación. Para no dormir más de uno, a ver, se habrá quedado sin dormir. Vale. Indecisión y vacilación a la hora de elegir por temor al engaño. Justamente por eso. Si voy, no voy y me pueden engañar o me pueden despedir o me pueden amenazar o meter algo. Bueno, persona que mira en su propio beneficio. ¿Quién está mirando en su propio beneficio? Vemos aquí al señor rico que está mirando desde lo alto, ahí satisfecho, mirando el horizonte, viendo su obra de todo inundado. Gran decepción de la gente, obviamente. Invitación a perseverar en los objetivos que se persiguen sin desfallecer, que es lo que quieren de la agenda. Como ya les ha fallado varias veces, ahora le han cambiado de nombre y ahora es los objetivos del milenio. A ver si así cuela más y van metiendo más tonterías de estas, ¿no? Entonces, si están vendidos, pues pueden hacerlo. Vale. Posibilidad de estafa. Obviamente es una estafa. Lo que sale en la tele no tiene nada que ver con la realidad. Va a estar dulcificado, va a estar manipulado y va a ir todo a como ellos quieren y estafar al pueblo. Posibilidad de estafa, vale. Y cierta propensión a volverse locos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente cabreada? Está volviéndose locas, se han quedado sin negocios, sin familias, sin casas, sin coches. Miles de personas, miles sin coches. Tenemos muchas amigas que han perdido el coche, tengo primas que se les ha inundado la casa, que han pasado. ¿Cómo está esa gente? Sin poder trabajar, facturar o comer o moverse o sin casa o sin eso. Y ver la impotencia, la indecisión del gobierno, cómo está todo. Cómo el mismo día llegan a Canarias unos cientos, creo que llegaron a ser casi 1000 y pico de gente que venía de fuera, en barcas de estas que arriman cerca de la costa para mantener el negocio de esto. Y de repente toda la ayuda para allá, todo no sé qué, no sé cuántos. De repente ahí tardan nada. O de repente tardan 5 o 6 días en mandar gente a ayudar allá. Pero va el presidente a hacerse la foto, le tiran un poco de barro y uno cabreado le da así con un palo de escoba y al día siguiente manda a la fuerza de élite de la Guardia Civil especializada en terrorismo a detener al que le pegó con el palo de escoba porque estaba enfadado porque había perdido todo lo que tenía y a 2 que le tiraron barro y los detienen. ¿Qué tardan? ¿Cuántas horas? Desde que llegó a Madrid y dijo, ale, ir a por los que me han manchado el traje y me han hecho quedar mal en las cámaras. Y pues sí que tuviste prisa para ir, porque no fuiste 5 días antes y mandaste a la gente. Entonces, todo eso va a generar esa rabia, esa frustración del pueblo. Entonces, el poder volverse loco es ver eso y no entender lo otro. Es decir, cómo aquí has reaccionado súper rápido y has mandado a lo mejor que tienes para defender tu honor y resulta que el honor del pueblo que te está pagando los impuestos a ti, a tus amiguitos, a tus asesores, teniendo un montón de líos por ahí y resulta que eso, pues eso, indecisión y cabrón. Luego, simplemente que veáis la carta, que es alguien, y mirar el color del agua y mirar cómo asoman cositas por ahí como si fueran casas hundidas, que en realidad son barcos, pero bueno, y cómo está ahí contemplando su obra. Pues eso es lo que ha pasado, eso significa el 3 de bastos y eso es lo que significa el día 29 y el 29 de octubre, que sería la rueda de la fortuna que destruye. Así que nada, que me había dejado eso un poquito por ahí y os lo dejo ahí. Venga, chao.